Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. Ok. ¿Cómo están? Hola. Vamos a completar hoy, ¿verdad? El estudio que estábamos siguiendo. Y acuérdense que mañana tienen la prueba, ¿verdad? La prueba corta es, ¿verdad? La prueba, sí, ¿cómo se llama esa cosa? Control de lectura. Vamos a ver, pues les voy a compartir la pantalla para que comencemos a desarrollar el tema. Vamos a ver. Entonces, veamos. Hemos estado trabajando con el péndulo, con los antecedentes del péndulo físico, ¿verdad? Voy a mostrarles entonces la presentación donde está esa información. ¿Cómo van con los laboratorios? ¿Comenzaron hoy? ¿Aló? Sí, enviaron la información, pero quería hacerle una pregunta. Ajá, sobre el laboratorio, dígame. ¿Sí? Sí, es que yo soy nueva en campus, yo vengo de BS. En BS nosotros solíamos con el laboratorio hacer también un examen, pero viendo el sílabo que pusieron en el blog, vi que aquí no hacen examen. No, creo que no. ¿Y se hacen pruebas antes del laboratorio o No. tampoco se hacen No pruebas? hay nada de pruebas. Bueno, en ningún laboratorio de ninguna clase que llevaba. He visto que hay pruebas. No sé. Todas a través de los reportes. Sí, Por mucho es el informe y una tarea quizás, a veces. Correcto, sí. En presencial te hacíamos pruebas. Y también tenía otra preguntita. Dentro de ese sílabo dice que vamos a trabajar en grupos para hacer el reporte. Sí, es correcto. Permítame, sí. Entonces, van a tener que reunirse, entiendo que ese es el proceso, ¿verdad? Ustedes se reúnen, hacen reuniones, se reparten el trabajo entre ustedes, de tal manera que puedan todos tener algo como para aparecer en el reporte total, ¿verdad? Y se manda por todo el grupo. ¿El reporte no es a mano o es a computadora? No, yo tengo la impresión de que puede ser tanto a mano como en computadora, pero ya esos detalles ya son cuestiones personales del instructor, ¿verdad? Yo di el periodo pasado que nos tocó dar. Me tocó dar a mí el laboratorio y se aceptaban igualmente reportes a mano o reportes en computadora. Pero eso ya depende del coordinador. Si es 200, yo creo que no habría problema. Se pueden hacer a mano, pero mejor ese detalle ya sería con el instructor, particularmente que es el que le va a revisar el reporte, ¿verdad? ¿Ya tuvieron reunión con él? ¿O no le toca todavía? Me toca mañana. Entonces mañana usted va a salir de dudas, pero en principio yo creo que no es necesario hacerlo en computadora. Creo que se puede hacer perfectamente a mano, sin problemas, ¿verdad? Y realmente los laboratorios son sencillos en comparación con los que eran los presenciales, porque usted no maneja equipo, ¿verdad? No hay que no hay dificultades en las mediciones y cosas así, porque son aplicaciones, son simulaciones con controles. Ya lo va a ver usted cuando les presenten, le vayan presentando los laboratorios. Y entonces, más que todo es dividirse el trabajo con sus compañeros y usualmente las notas son buenas. Yo me acuerdo que el periodo pasado la mayor parte de los alumnos sacaron nota cercana, mayor de 15, que entonces valía 20 puntos, ahora vale 15 creo, ¿verdad? Solo hay que ser diligente y enviar los reportes a tiempo y trabajar en grupo bien. De ahí no se preocupen por eso. ¿Ok? ¿Qué otra duda tienen?
¿No? Bueno, entonces hemos estado trabajando en los antecedentes para poder visualizar, para poder realizar el análisis del péndulo físico. Entonces, si se acuerdan que vimos el concepto de momento de inercia en la última clase y vimos el concepto de torque. Entonces les voy a hacer una aclaración aquí que es importante que les quede claro. ¿Qué son los antecedentes necesarios para poder realizar correctamente el análisis de estos osciladores? Recuerden que a ustedes les van a dar un oscilador. No necesariamente estos péndulos que acabamos de ver, pueden ser cilindros que giran y que se mueven, o esferas, o cosas unidas a resortes. Entonces, ustedes van a estar observando a ese oscilador. Lo que les van a pedir es que verifiquen si el movimiento de ese oscilador, que claramente es un oscilador armónico simple. ¿Ok? Entonces, para poder determinar eso, usted necesita la ecuación dinámica de ese oscilador. Necesita deducir la ecuación dinámica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que siendo que nosotros ya no tenemos que resolverla, esa ecuación dinámica, sino solo compararla? ¿Ok? Entonces, la ecuación dinámica es importante deducirla correctamente. Entonces, la ecuación dinámica, para deducirla, se comienza por la aplicación de la segunda ley de Newton. Y entonces eso significa que usted tiene que verificar si, primero, el objeto al estar oscilando se limita a trasladarse. Si es una traslación, le vamos a llamar así. Si es una traslación pura, como por ejemplo el caso del sistema masa-resorte, y que es el mejor ejemplo de traslación pura. Pero también está el caso el ejemplo ¿cómo se llama? Del péndulo simple. Los dos fueron traslaciones puras. Ahora vamos a poner esos dos ejemplos acá. Aquí tendríamos como ejemplo masa-resorte. Masa-resorte. Y el péndulo simple. Para esos dos eran oscilaciones con pura traslación. Péndulo simple. Muy bien. Luego, tenemos por otra parte, que es lo que vamos a ver ahora, el caso en el cual el oscilador al moverse, al oscilar, manifiesta, permítame, aló Héctor, lo llamo en un ratito, que estoy dando una clase ahorita. Vale, pues, ok. Disculpen, jóvenes. Entonces les decía, la otra opción es que el objeto al estar rotando, al estar oscilando, perdón, experimente una rotación, ¿verdad? Fíjense bien, uno tiene que fijarse si el objeto rota o no. Aquí vamos a tener una posible rotación, o pudiera ser que también experimentara simultáneamente una rotación seguida de una traslación. Vamos a ver cuándo ocurriría esto. Cuando usted tuviera, imagínese que usted tiene una esfera así, mire, le voy a mostrar eso. ¿Cuál sería esa posibilidad? Imagínese. Lick, Dígame. ¿cuál es la diferencia entre rotación y traslación? Es que a eso voy. Ah, ok. Imagínese que usted tiene esta superficie. Permítame, una superficie curva así, ¿verdad? Imagínese que usted tiene esa superficie. Y entonces usted toma una esfera. Y la esfera tiene una posición de equilibrio que es justamente el centro. Ahí la esfera no rotaría, ¿no es cierto? No se movería. Pero si usted la deflecta de ese punto de equilibrio y la mueve, por ejemplo, a la izquierda, así, entonces aquí va a comenzar a oscilar en los dos extremos. Noten
que en este caso, que es lo que usted pregunta, justamente en este caso nosotros vamos a tener que la esfera rota, mire, la esfera va a rotar. Vamos a suponer que hay fricción estática. Y la fricción estática hace que la esfera, que el punto de contacto no se mueva, sino que la fricción estática lo aprisiona. Por lo tanto, a la esfera no le queda otra opción más que rotar. Pero al mismo tiempo, notamos que se traslada. ¿Ven? Ahí tenemos las dos opciones. Rota y se traslada. A ese conjunto, a ese movimiento en conjunto se le llama, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Rodamiento. Es cuando decimos que el objeto está rodando. Rodamiento, no me va a caber acá. Se llama rodamiento. Rodamiento es la simultaneidad de rotación y traslación. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo resolver los casos cuando tenemos rodamiento. Ya vamos a ver. Entonces, cuando es traslación pura, solo es que se está desplazando. Exacto, no rota. Justamente como la masa y el resorte. La masa no rota, solo se traslada, ¿verdad? Y lo mismo el péndulo no va girando la esferita, sino que le va mostrando la misma cara. ¿Ven? En cambio, cuando tenemos rotación, no todos los puntos del cuerpo, si tenemos rotación pura, por ejemplo, no todos los puntos del cuerpo se mueven, sino que hay uno que queda fijo, que ese es justamente el caso del péndulo físico, ya lo van a ver, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, cuando tenemos rodamiento, traslación pura, la segunda ley de Newton se plantea como la sumatoria de fuerzas que actúan en el eje de la traslación. Aquí hay fuerza, hay que ir a buscar las fuerzas de acción en el eje en el cual se produce la traslación, lo voy a llamar TX, traslación. Y esto va a ser igual, le ponemos el negativo, ¿se acuerdan? De las fuerzas que son fuerzas de restitución, la masa por la aceleración. Eso es lo que hemos usado para la deducción de la ecuación dinámica del péndulo y del sistema masa-resorte, del péndulo simple, ¿verdad? Y del sistema masa-resorte. Pero cuando hay rotación, sin importar que simultáneamente tengamos traslación, es decir, cuando hay rotación pura o hay rodamiento, entonces la segunda ley, que como la vamos a aplicar, va a ser así. Va a ser la sumatoria de los torques, que son los responsables de producir rotaciones, alrededor del eje en el cual está produciéndose la rotación, ¿verdad? Y esto va a ser igual al negativo, igual que aquí hay un negativo, multiplicando al análogo de la masa, que es el momento de inercia respecto de ese eje de rotación, ¿verdad? Multiplicado por la aceleración angular. Entonces, no se les olvide, usted tiene que primero analizar, cuando esté observando el objeto, y decidir si el objeto está manifestando una traslación pura o se manifiesta una rotación. Si hay traslación pura, usted va a trabajar con la segunda ley de Newton enfocado en las fuerzas. Y si hay una rotación o un rodamiento, entonces va a trabajar con la segunda ley de Newton aplicado a los torques. ¿Ok? Entonces vamos a ver el ejemplo que les menciono, el péndulo físico. Aquí tenemos el caso del péndulo físico. Fíjense bien. Si vean, eso es un péndulo. Ahí se va a ir un ruido, pero no le hagan caso. Eso se vino en el video, ¿verdad? Miren, ese es un péndulo físico. Miren, este punto donde está el cursor no se mueve. ¿Lo ven? Mientras todo el resto de los puntos cambian de posición. Quiere decir que ese es claramente una rotación pura, porque el cuerpo no se traslada. Hay un punto que queda fijo. ¿Lo ven? Entonces, como es rotación pura, ya sabemos nosotros que el análisis lo vamos a hacer con la sumatoria de torques. Entonces vamos a hacer el análisis dinámico, fíjense bien. Aquí tenemos el eje de rotación, donde está O. Este es el eje de rotación. Ese cuerpo tiene una forma cualquiera y es un cuerpo sólido, debe tener un punto que sea el centro de masa del cuerpo. Entonces, acuérdense que la característica del centro de masa es que allí se concentra el peso del cuerpo.
O sea que nosotros vamos a tener aquí concentrado el peso del cuerpo, aquí, mg. Y entonces noten que vamos a tomar un sistema de referencia de tal manera que, como lo hicimos en el péndulo simple, este sea nuestro eje X y este sea nuestro eje Y. ¿Lo ven? Y el objeto se encuentra, perdón, déjenme mejorar esto. Aquí tienen el eje Y. Entonces noten que este es el origen. Con respecto a este origen, el peso se descompone en dos, tomando en cuenta este ángulo, que notarán que es el ángulo, miren, que está deflectado de la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Es esta posición, es esta línea punteada. Cuando la masa se encuentra alineada totalmente, de tal manera que el centro de masa pase por la posición de equilibrio, la masa está en equilibrio, no se mueve. Cuando la deflectamos un ángulo teta de la posición de equilibrio y la soltamos, ella va a comenzar a oscilar en los dos extremos, ¿verdad? Entonces, con respecto a ese ángulo, que la masa está rotada, vemos que el peso tiene dos componentes. Está la componente en el eje vertical, mg coseno de teta, noten que es adyacente al ángulo, y tenemos la componente en el eje horizontal. Esta la voy a marcar así para que lo veamos. Esta es mg seno de teta y esta es mg coseno de teta. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. Como yo estoy aplicando la segunda ley de Newton basado en los torques, ¿verdad? Porque hemos dicho que claramente hay rotación, entonces yo tengo que buscar los torques alrededor del eje. ¿Cuál es el eje de rotación? En este caso es O. Es este punto que está acá, miren, es O, aquí está. Entonces es alrededor de O. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y esto es igual al negativo del momento de inercia de ese cuerpo respecto de O, ¿ok? O sea, ¿qué tengo que hacer? Buscar en la tabla, por ejemplo, este cuerpo va a tener una forma regular para el caso nuestro. No nos vamos a complicar con tener que ser integrales, acuérdense. Con eso tengan tranquilidad. Vamos a trabajar con objetos regulares que se encuentren en la tabla que les mostré antes. Entonces, cuando usted busque ahí el momento de inercia con respecto al centro de masa, va a tener que utilizar, ¿se acuerda? Lo voy a escribir aquí. Va a hallar IO. Si no es el centro de masa, obviamente no lo es. Miren, está desplazado. Hay una distancia D mayúscula. Le voy a llamar D mayúscula para ser congruentes con lo que nosotros vimos antes. D mayúscula. Esa distancia de mayúscula es la distancia que separa el centro de masa del eje de rotación. Entonces, el momento de inercia respecto de O lo voy a tener que encontrar con el teorema de paralelos, con el teorema de Steiner, ¿verdad? ICM, lo busco en una tabla ICM y le sumo la masa del cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo tiene una masa M, la masa del cuerpo por esa distancia al cuadrado de al cuadrado. Ahí, ¿verdad? Entonces, y esto lo vamos a multiplicar por la aceleración angular. Por definición, alfa es la segunda derivada del ángulo teta, de ese ángulo teta respecto del tiempo. Es la aceleración con la que ese ángulo está cambiando. ¿Ok? Por definición. Entonces, miren, lo único que nos hace falta, fíjense bien, ya tenemos la forma, fíjense bien, ya tenemos cómo hallar I sub 0 con el teorema de ejes paralelos. Usted va a una tabla y lo encuentra. Ya lo tiene, ¿verdad? Ya tenemos además la aceleración angular. Aquí está. Es la segunda derivada del ángulo. ¿Qué nos haría falta? Encontrar los torques de acción. Entonces, para encontrar los torques de acción, solo hay que identificar todas las fuerzas que actúan. ¿Ok? Eso lo voy a hacer acá. Voy a hacer ese detalle aquí. Vamos a suponer que aquí tenemos el cuerpo. ¿Ven? Aquí tengo el eje de rotación O. Y entonces veamos cuáles son las fuerzas que actúan. Pues las voy a dibujar en azul. Primero les decía, tenemos al peso. El peso, aquí está el peso.
descansando, aplicándose en el centro de masa, que es este punto de acá, el centro de masa. Luego tenemos una fuerza, ¿se acuerdan? Una fuerza de reacción horizontal en el punto de contacto. ¿Se acuerdan de ese tema, verdad? Cuando usted tenía que hacer sumatoria de torques iguales a 0. ¿Se acuerdan del tema? El último tema de física 100. ¿Lo recuerdan? Había que tomar las reacciones en el eje, porque el eje es como, piensen que el eje es un clavo, ¿verdad? Entonces el clavo es parte del medio ambiente del cuerpo. Y por lo tanto ahí hay una reacción de que ejerce el clavo, el eje, sobre el cuerpo. Hay una reacción vertical y hay una reacción horizontal. Ahí lo tenemos. Una reacción vertical y una reacción horizontal. Entonces esas son las fuerzas que actúan. ¿Lo ven? No vamos a considerar la fricción con el aire ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, entonces acordémonos que para calcular los torques yo tendría que calcular el torque que produce la reacción vertical, el torque que produce la reacción horizontal, ¿verdad? Y el torque que produce el peso, el torque producido por el peso, mg. ¿Y se acuerdan cuál fue la definición que vimos en los antecedentes? Que el torque se calcula con el brazo de palanca multiplicado por la fuerza. ¿Ok? Entonces yo aquí tendría, siguiendo esa definición, que multiplicar la fuerza, la reacción vertical. La fuerza, la reacción horizontal. ¿Verdad? La fuerza, el peso. Ahí estoy siguiendo la definición de cálculo de torque. Ahora tengo que encontrar los brazos de palanca de cada una de estas fuerzas. ¿Y qué es el brazo de palanca? ¿Se acuerdan? Era la distancia que separaba, lo voy a decir despacito para que les llegue al subconsciente, ¿verdad? Es la distancia que separa al eje de rotación, ¿se acuerdan? De la línea de acción de la fuerza. Pero observen que la línea de acción de la fuerza de RB toca el eje de rotación, al igual que RH toca el eje de rotación. Por lo tanto, no hay ninguna distancia que separe a esa línea de acción para estas dos fuerzas del propio eje de rotación. Por lo tanto, en estos dos, el brazo de palanca es 0. Y acuérdense de eso. Cuando las fuerzas o la prolongación de la línea de acción de las fuerzas tocan los ejes de rotación, el brazo de palanca es nulo. ¿Ok? Ahora vamos a tener que buscar cuál es el torque del peso, de este que está acá. Entonces, fíjense bien, lo voy a dibujar en otro color, en verde. Prolongo la línea de acción de la fuerza. Miren, tomo la línea sobre la que descansa el peso. Ay, perdón. Disculpen. Tomo la distancia de separación, aquí está, ¿ven? Y entonces observen, lo vamos a dibujar más intenso, que esta es la distancia, miren, este es el brazo de palanca del peso, ¿lo ven? Es la línea, ¿se acuerdan? Es perpendicular a la línea de acción de la fuerza, miren. A la línea de acción de la fuerza. Y separa a esta línea de acción de la fuerza del eje de rotación. Ahí lo tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es buscarlo. Y entonces voy a construir un triangulito, fíjense bien. Esta línea de aquí, lo voy a trasladar acá. Y lo voy a hacer un poquito más grande. Esta es D mayúscula. ¿De acuerdo? Es la distancia de separación entre el centro de masa y el eje de rotación. Luego tenemos esta línea de aquí, que es precisamente el eje de el brazo de palanca. Y luego tenemos esta que es perpendicular. Entonces ahí tienen ustedes un triángulo rectángulo. Y observen, miren, que este ángulo θ que está aquí, ¿dónde aparece? Aparece acá, ¿lo ven? No, aquí. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? No se me durmieron. Fíjense bien. El ángulo θ es este, ¿ves?
No voy a dibujar aquí el detalle. Este es el ángulo teta. Y aparece acá. ¿Verdad? O sea, aquí tengo yo el ángulo teta. Aquí está. ¿Cómo consigo? Ingeniero, Ajá, dígame. ahí lo que está buscando es el brazo de palanca. Exacto, esta distancia Oh, de acá. Correcto. Entonces, ok. aprovechemos la inercia de su compañera. ¿Cuál sería el brazo de palanca, ingeniera, para ese caso? Mire la geometría que tiene ahí. ¿Cómo consigo esta distancia en términos de esta de acá? Aquí tengo D. Aquí Es tengo... la distancia por el seno del ángulo. Exactamente, ahí lo tenemos, correcto. Voy a borrar esto de acá. Y ahí tenemos entonces el brazo de palanca. Es la distancia de, correcto, por el seno del ángulo. Ya lo tenemos. Y esto entonces va a ir aquí, mire, multiplicando a mg. Va a ir ahí. Entonces veamos qué es lo que nos queda. Veamos qué es lo que nos queda. Perdón. Nos queda esto entonces. Miren, mg por d seno de teta igual al momento de inercia respecto de O por la segunda derivada de teta. Y el signo negativo se pasó para este lado. Y aquí tenemos la ecuación. Ya tenemos la ecuación dinámica. ¿Qué ocurre con la ecuación dinámica? Ahora yo la tengo que comparar con la ecuación de un oscilador armónico. Esta ecuación que está acá. Y decir si es o no la ecuación de un oscilador. Entonces la necesitaré igualar a cero. La voy a igualar a cero aquí arriba. Me va a quedar así, miren. Me va a quedar segunda derivada del ángulo respecto del tiempo. Digo una pregunta. ¿Sí? Siempre va a haber esa distancia entonces del centro de masa en el objeto. Siempre va a estar. Sí, en el péndulo físico siempre tiene que existir esa distancia, sí. Si no, el péndulo no oscila. Tiene que haber, porque esa es la distancia que garantiza que el torque, que el peso haga torque. Si no, no hace torque el peso y no oscila. Entonces, miren, dividiendo por I tendríamos la masa del cuerpo, fíjense bien, mg por d mayúscula, mgd sobre el momento de inercia respecto del eje de rotación. Todo esto va en una constante, todo esto es una constante. Y va multiplicado por el seno de teta, ¿verdad? Igualado a cero. Ahí tenemos la ecuación dinámica. Si fuera oscilador armónico simple, no iría, ¿se acuerdan? No iría el seno, ¿se acuerdan? Sino que iría teta nada más, ¿verdad? Entonces uno puede concluir que en general el péndulo físico no es un oscilador armónico simple, porque no va como aparece aquí la ecuación abajo, miren. Si fuera en general para cualquier ángulo, fuera un oscilador armónico simple, entonces no iría seno de teta, sino que sería teta. Y ya intuirán ustedes, con el ejemplo del péndulo que vimos antes, el péndulo simple, que esto se resuelve, ¿se acuerdan? Si teta tiende a cero, ¿se acuerdan? Entonces ahí tendríamos la solución. Quiere decir, ahí lo tenemos, cuando se compara, miren, esto solamente se va a comportar como un oscilador armónico simple cuando el ángulo sea pequeño, o sea menor de 12 grados. Y entonces cuando el ángulo es pequeño ya tenemos la garantía que eso se comporta como un oscilador y usted ya sabe que el omega es mgd sobre i. Y la raíz de esto omega es la raíz de mgd sobre i. Y ya puede usted calcular el período, puede calcular la frecuencia. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Aquí ya está aplicándose el modelo matemático del oscilador armónico simple. Si yo sé que el ángulo es menor de 10, 11 grados o 12 grados, entonces yo tengo a mi disposición todas estas ecuaciones. Puedo representar la posición angular de esta forma, la velocidad como la primera derivada y la aceleración como la segunda derivada. Ya tenemos eso. Entonces vamos a ver cómo se aplica esto. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense bien, aquí tenemos uno. Siempre dijo hasta 12 grados máximo, ¿verdad? Sí, máximo, sí. Si ya excede los 12 grados, usted ya puede entrar en dudas de que eso no se va a comportar como un oscilador armónico simple.
¿verdad? Déjenlo así, en máximo 12 grados. Entonces veamos, aquí tenemos un péndulo físico consistente en un disco. Miren, es un disco que tiene radio R y tiene alguna masa M que no aparece ahí, que aquí nos la dan que es de 5 kilogramos. Aquí no aparece, pero se entiende que aquí hay una masa M, aquí, ¿verdad? M, ahí tenemos una masa M, ¿ok? Entonces nos dan el radio y tenemos que encontrar primero el momento de inercia. Entonces nos vamos a la tabla, vamos a ver la solución. Nos vamos a la tabla. A ver, ¿qué pasó que no salió eso? Ups, no sale la solución. Permítanme, debe aparecer ahí la solución. Permítanme. Déjenme buscarla, que así no la vamos a tener que calcular. ¿Dónde está esto? Aquí debe estar, ¿no? Péndulo físico, creo que es este. Ahí debe estar. Aquí lo tenemos. Ah, no, perdón, ese es otro. Esos son de los que les había mencionado, que son complicados, permítanme. Debe ser alguno de estos. No. Si no, lo vamos a tener que hacer. Sí, no lo tengo aquí, entonces lo vamos a tener que hacer. Fíjense bien. ¿Cómo calculo el momento de inercia? Bueno, me voy a la tabla y en la tabla busco cuál es el momento de inercia de un disco. Si ustedes se van a la tabla, se van a encontrar con que el momento de inercia de un disco respecto de su centro de masa respecto del C, ¿verdad? Que es el centro del disco, que es el centro de masa, es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Ustedes lo pueden verificar, es igual a 1/2 de m por r cuadrado. Muy bien, pero nosotros queremos calcular el momento de inercia respecto de este punto que pasa una distancia h por encima del centro de masa, ¿lo ven? Mi eje de rotación real es este. Entonces voy a calcular y, háganlo ustedes rapidito ahí en su calculadora, ¿cómo? El momento de inercia respecto del centro de masa, o sea, 1/2 de mr cuadrado más la masa por el cuadrado de la distancia que es h cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Vamos a hacerlo así. H es 20 centímetros. Aquí dice un disco de 20 kilogramos y 20 centímetros se pivotea en el eje B, que pasa a una distancia h por encima, pero no nos dan la distancia, ¿verdad? Va a tener que quedar como una expresión nada más. Dejémoslo así, porque no nos dan h. O bueno, inventémonos. Imaginémonos que h es 10 centímetros. ¿Cuánto les daría ahí el momento de inercia respecto de B? Calcúlenlo. 1/2 de 5 por 0.2 al cuadrado más 5 por 0.1 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuál dijo que era H? H es 0.1. Imaginémonos que H es 0.1, o sea, 10 centímetros. Eh, 0.15 me dio a mí. Muy bien. Entonces, Sí, a mí me da 3/20, o sea, 0.15. 0.15 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien, ya tenemos esa parte de la ecuación. ¿Cuál es la ecuación que estamos construyendo? Bueno, yo la ecuación que tengo es que la velocidad angular de ese oscilador es un péndulo físico, es la raíz cuadrada de la masa por la gravedad por la distancia d entre el momento de inercia, ¿verdad? ¿Y cuál es la distancia d? 10 centímetros. Justamente, miren, es la distancia que separa al eje de rotación del centro de masa, 10 centímetros. Entonces ya podemos calcular omega. Ya tenemos el inciso A, que es esto, lo que vamos de... Lee, ¿cómo sacó que eran 10 centímetros? Perdón, es que me perdí un poquito. Me lo inventé. Asumí que H era 0.1. Pero en un ejercicio nos tendrían que dar H, Se ¿verdad? los tienen que dar, claro, sí, se los tienen que dar. Lo que pasa es que no tengo la solución, se me extravió, entonces en la solución estaba eso, ¿verdad? No la logro encontrar, ¿ok? Entonces yo asumí que era 0.1.
Ahora vamos a calcular la frecuencia del periodo. ¿A qué es igual omega? Es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces de aquí usted puede calcular. El periodo, calcule primero omega. El periodo es igual a 2pi entre ese valor que están calculando ahorita. 2pi entre omega. Omega es 5 por 9.8 por 0.1 entre 0.15 raíz. Ese es omega. 5 por 9.8, ¿por cuánto dijo? Por 5 0.2. por 0.1, que es la distancia D. D es esta distancia. Ok, ok. ¿Ok? Por 0.1 entre 0.15, raíz cuadrada de todo eso. $5.72 me da. Entonces aquí vamos a tener 5.72 radianes por segundo, ¿verdad? Entonces ahora el periodo es 2pi entre 5.72 y le va a quedar unidades de tiempo. Elimina los radianes y le va a quedar solo las unidades de tiempo. 2pi 1.1. 1.1, muy bien. Ahí tenemos entonces 1.1 segundos. Y el inverso de eso, 1 entre 1.1, eso sería la frecuencia en hertz. 0. ¿Cuánto? 90 y... ¿cuánto? 0.91. Ahí está. 0.91 Hz. Ahí tenemos. ¿Ven cómo se aplica la ecuación? Uno tiene que buscar el centro de masa del cuerpo y ¿La frecuencia cómo la sacó? la frecuencia es 1 entre el periodo, por definición. Ok. No recordaba. Es 1 entre el periodo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro eso? Ahí solo vamos a aplicar las ecuaciones, no vamos a deducir ninguna ecuación, sino que vamos a aplicar la ecuación que ya se obtuvo para el oscilador armónico, el péndulo físico, que es ese que tenemos ahí, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Ahora tenemos, miren, a un cuerpo formado, fíjense bien, por una esfera y una varilla sólida. Miren que nos dan la masa de la varilla, ¿verdad? Nos dicen que es una varilla sólida de 2 kilogramos y tiene 2 metros de largo. Y tiene una esfera y nos dan el radio de la esfera. Nos dicen que el radio de la esfera es 0.5 y la masa de la esfera es 5 kilogramos. Entonces, primero, vamos a calcular el momento de inercia. El momento de inercia es el momento de inercia de un cuerpo compuesto. Porque sería respecto de A. Ojo, los momentos de inercia tienen que hacerse respecto de A. Entonces, déjenme compartirles. Creo que eso sí se los puedo compartir acá. Déjenme compartirles la tabla. Eso creo que está acá. Entonces miren la tabla. Aquí está, miren. Aquí tenemos una varilla. Fíjense bien, la varilla está oscilando respecto de su extremo, ¿no es cierto? Entonces, el momento de inercia de esa varilla respecto de un eje que pasa por su extremo es igual a 1/3 de la masa de la varilla por el largo de la varilla al cuadrado. Entonces ya tenemos la primera parte. Entonces aquí tendríamos, a ver que lo hice. Entonces aquí tendríamos, fíjense bien, que el momento de inercia va a ser igual. ¿Qué pasó? Va a ser igual. El momento de inercia de ese cuerpo respecto de A va a ser igual al de la varilla respecto de A, o sea, 1/3 de la masa de la varilla, le voy a poner MB de la varilla, por la longitud de la varilla al cuadrado. Vayan calculándolo. Más,
Ahora le voy a tener que sumar el de una esfera, pero no respecto de su centro, lo notan, sino que respecto de A. ¿Cuánto está separado el centro de A? L más R. ¿Lo ven? Aquí hay una distancia R. Y después tenemos esta distancia L. Entonces, la distancia que separa al centro de masa de la esfera del eje de rotación es L más el radio de la esfera, ¿verdad? Entonces solo necesitamos irnos a la tabla y ver cuál es el momento de inercia de una esfera respecto de su centro de masa. Aquí lo tenemos, miren. Vaya que está aquí lo tenemos, aquí. Es el número H, es el inciso H. 2/5 de mr cuadrado. ¿Lo ven? Entonces voy a regresar. Aquí le voy a escribir entonces más. Fíjense bien, voy a hacer el de la esfera. Primero, el del centro de masa, el de la esfera respecto a su centro de masa. Es igual a 2/5 de la masa de la esfera, ¿verdad? 2/5 de m por el radio de la esfera al cuadrado. Luego le tengo que sumar la masa de la esfera, estoy usando el teorema de ejes paralelos, por la distancia que separa al centro de la esfera del eje de rotación A, o sea, L más R al cuadrado. Ahí lo tenemos. Y ahí tendríamos el momento de inercia total. A ver cuánto les da todo eso. ¿Ven? Estamos usando el cálculo de momento de inercia de un cuerpo compuesto. Es la suma de los momentos de inercia respecto del mismo eje de rotación. Miren cómo se está usando el teorema de ejes paralelos. Permítanme, voy por un poquito de café, ya no tarde, mientras hacen el cálculo. Compañeros, les da 34.41666666. Pero me lo estoy resolviendo todavía. Ahorita le estoy metiendo yo, espérame. Sí. ¿Cuánto les dio? ¿Lo tienen? Es largo el cálculo, ¿verdad? Ven cómo se va haciendo cada uno, cómo se van aplicando cada uno de los conceptos. A ver, permítanme, ¿qué mandaron, qué escribieron aquí? ¿Qué cosa dice? Ah, el momento de inercia, correcto, fíjese bien. Usted tiene dos cuerpos compuestos, dos cuerpos. Primero es el de una tiene el cuerpo, una varilla. Lo voy a dibujar aquí. Usted tiene una varilla aquí. ¿Verdad? Así. La varilla está rotando alrededor de este punto, de A. Entonces yo me voy a ir a la tabla y voy a buscar cuál es el momento de inercia de esta varilla que tiene una masa, que es mb, ¿verdad? Y tiene un largo que es L. Y si me voy a la tabla, me voy a encontrar con que el momento de inercia de esa varilla respecto de ese punto, de su extremo, ya lo vimos en la tabla, es igual a esto. Es 1/3 de la masa de la varilla por el cuadrado de su distancia. Ahora vamos... Ah, ok, ya voy, Brian. Solo déjenme terminarle... Ah, está lloviendo fuerte ya, ustedes. Ahora, ¿qué pasa con la esfera? Fíjense bien, ¿dónde está la esfera? La esfera... Ok, perfecto. Ya vamos a ver. Solo déjenme explicarle a su compañero que me preguntó sobre esto.
Entonces la esfera la tenemos acá, miren, aquí. ¿Ok? ¿Ok? Si yo me voy a la tabla y busco cuál es el momento de inercia de esa esfera respecto del centro de masa, aquí. Ese momento de inercia me da 2/5 de mr cuadrado. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Pero resulta que la esfera no está girando así, ¿ven? Alrededor de su centro de masa, sino que la esfera está girando alrededor del punto A que está aquí arriba. Aquí tenemos A. Entonces yo tengo que proyectar este momento de inercia respecto de, fíjense bien, toda esta distancia, desde aquí, desde el centro, hasta A. Y esa distancia notarán que es igual a L más el radio, ¿verdad? Es lo que tenemos acá. La distancia total desde el centro de masa hasta A es L más R. Entonces aquí estoy utilizando el teorema de ejes paralelos. Es el momento de inercia respecto del centro, más la masa del cuerpo, que es ME, masa de la esfera, ¿verdad? Masa de la esfera, por la distancia esta, que es L más R al cuadrado. Aquí lo tenemos. Y eso sus compañeros nos están reportando, ya les digo, que les dio 34.41. punto 41, correcto. Entonces ya lo vamos a escribir acá. Ya tenemos entonces el momento de inercia 34.41. Muy bien, ya lo tienen ahí. Punto 4 lo voy a dejar, kilogramos metro cuadrado. Ya tenemos la primera parte. Acuérdense que la ecuación nos están pidiendo la frecuencia, miren. Entonces yo tengo que trabajar con esta ecuación. Omega es igual a la raíz cuadrada de la masa total. ¿Cómo consigo la masa total? Es la suma, ¿verdad? De la masa de la esfera más la masa de la varilla. Por la gravedad, por la distancia D, que la tenemos que buscar, dividido entre el momento de inercia que recién lo acabamos de calcular. Ese es IA. Ya tenemos todo. La masa total, ¿cómo la calculamos? Sumamos. La masa total es la suma de la masa de la esfera, ¿verdad? O sea, es igual a 2 más 5, 7 kilogramos. Ya lo tenemos. ¿Qué nos hace falta? Obtener la distancia D mayúscula. ¿Qué es? La separación del centro de masa de todo el cuerpo. No lo tengo. Tengo que buscar el centro de masa de todo el cuerpo. ¿Ok? Anoten esto, que yo me voy a ver obligado a borrar esto para mostrarles cómo se hace con el centro de masa del cuerpo. Anoten la masa total, esta ecuación y el resultado de su momento de inercia respecto de A. Entonces fíjense bien. Necesito el centro de masa del cuerpo compuesto. Entonces fíjense bien cómo vamos a hacer. Déjenme oscilar, me voy a detener ahí. Permítanme. Me salté ahí. Quiero detenerlo. Aquí. Más. Permítanme. Quiero detenerlo justo al centro, en el punto de equilibrio. Bueno, no puedo. Entonces, ya me compliqué aquí. Más o menos ahí. Fíjense bien. ¿Qué hacemos? Para calcular el centro de masa, no sé si vieron ese tema. Entonces voy a tomar el equilibrio. Vamos a suponer que ese está justo sobre la línea punteada. No logré alinearlo, pero imagínense que aquí tenemos esto justo en la zona de equilibrio. Este es el eje Y. Esto que estoy dibujando aquí, este eje que dibujé aquí es el eje Y. El origen lo voy a hacer coincidir con el punto A. Aquí tendríamos nuestro origen 0, ¿verdad? Entonces observen que justo a la mitad de la varilla, en el centro de masa de la varilla, en esta distancia de aquí, yo tengo una masa, ¿se acuerdan? Que el peso se concentra en el centro de masa. Aquí en este punto que está a L medios, por debajo del origen, se encuentra
concentrada una masa que es igual a la masa de la varilla. ¿Verdad? Luego, a una distancia que es exactamente igual a la masa de la varilla más el radio, aquí tendríamos la distancia L más R. Allí, en esa distancia L más R, tenemos ubicado a una masa, es el equivalente a tener ubicada allí a una masa de valor m de la esfera. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo, verdad? Es como que yo ahí tuviese una masa que es igual a la masa de la esfera. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan ustedes, tengo dos masas. Una ubicada L medios abajo del cero y otra ubicada L más R abajo del cero. Dos masas diferentes, una MB y la otra es ME. Entonces, ¿se acuerdan que la coordenada del centro de masa, en este caso sería en Y? ¿Se acuerdan del cálculo del centro de masa? Bueno, se los voy a recordar. Es igual, se calcula como. Fíjense bien, es una media promediada, una media pesada, le dicen. Es igual al producto de la masa de la varilla por la coordenada de la varilla en el eje Y, o sea, por L medios. Ella se encuentra ubicada en L medios, más la masa de la esfera por la coordenada donde se encuentra la esfera, que es L más R. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa ecuación de la media pesada? Dividido entre la suma de las masas, que es la masa total. Eso me va a dar la coordenada del centro de masa de ese sistema de dos cuerpos en el eje Y. A ver cuánto les da. Acuérdense, esas son las ecuaciones del centro de masa. No sé si las estudiaron en su curso de física 100. Cómo calcular el centro de masa de partículas, ¿cómo se llama? Discretas, que es lo que estamos haciendo. Estamos suponiendo que tenemos partículas discretas en las ubicaciones del centro de masa de cada cuerpo. Es la manera como se hace. A ver cuánto les da. A ver, aquí ya lo calculó alguien, parece. 2.71, muy bien, Maynor. Entonces aquí tendríamos ya la coordenada. Fíjense bien, a 2 metros se encuentra, es la longitud de la varilla. En 2.71, un poco más abajo, ¿verdad? Déjenme ver, 2.071, un poquito abajo de los 2 metros, se encuentra el centro de masa, un poquitito como por aquí dentro de la propia esfera. Ahí está el centro de masa de los dos cuerpos. Entonces ya lo tenemos, 2.071, o sea, 7 centímetros dentro de la esfera, metros. Ya tenemos el centro de masa. Y, automáticamente YSM es de mayúscula, porque es la distancia que separa, miren, es la distancia que separa el centro de masa del eje de rotación. Justamente ya de un solo tenemos Y. Entonces ya podemos obtener todo. Ya tenemos el cálculo del momento de inercia. Ahora vamos a calcular la frecuencia. Omega la vamos a calcular como, ya la podemos calcular completa. La raíz cuadrada de la masa total, ya la tenemos, por la gravedad, por esta distancia D que ya calculamos, ya la tenemos, 2.071, sobre lo que obtuvieron para el momento de inercia respecto de A. Y entonces de aquí obtienen a la frecuencia, porque esto es igual a 2pi por la frecuencia, por definición, y es igual, y el periodo es el inverso de la frecuencia, o sea, es igual a 2pi sobre el periodo. De ahí ustedes van a poder obtener el periodo y la frecuencia. Obtienen omega y después calculan la frecuencia y el periodo. ¿Ya vieron?
Es lo que se hace con el péndulo físico. O sea, estos problemas y los problemas que vienen en la tarea y que van a aparecer mañana probablemente son de este tipo. No tienen que demostrar nada, sino simplemente aplicar, ¿verdad?, la ecuación deducida por el péndulo físico como en estos dos ejercicios que acabamos de hacer. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? 2pi entre el periodo para encontrar qué era, para la 2pi. frecuencia. Sí, sería, bueno, despejémoslo de acá. F, cuando ya tiene omega, entonces F aquí es igual a 2pi a omega entre 2pi. Ya con eso calcula omega, ¿verdad? Lo despeja de ahí. Ya tiene omega, calcula primero omega con esa raíz que aparece aquí. Y entonces despeja para F. Y el periodo es el inverso de la frecuencia, no se complique. El periodo es 1 sobre F. Y ahí tiene ya los dos datos. ¿Verdad? Ya con eso lo calcula. Lee, ¿Sí? ¿no tendrá de casualidad una hoja de fórmulas o algo que nos pueda subir al campus? Es que a veces se me pierdo porque como hemos visto bastantes fórmulas ahorita. Déjeme ver. Tendré que hacérselas. Se las voy a tener que hacer y se las voy a subir. Gracias. Bueno, pues. Bueno, jóvenes, si no tienen preguntas, mañana Y que el entre... inciso Ingeniero, Dígame. ingeniero. Sí, Más o menos, ¿cuántas Solo preguntas vienen en el control? yo asumo que deben ser unas 3, fíjese. Que como el control. Porque sí, es poquito tiempo. Sí, Media hora, creo. solo es media hora, sí. Sí. Una compañera suya iba a preguntar algo. sí, quería preguntarle, porque ahorita me puse a revisar todos los videos de nuevo y vi Sí. que usted en una de las preguntas de los ejercicios le preguntaba como cuánto tarda el objeto en oscilar y usted utilizó la fórmula del periodo. Quería saber si la fórmula del periodo también es igual a la fórmula del tiempo o si, Sí, o si yo correcto. estoy confundiendo términos. Sí, Okay. el tiempo de una oscilación es lo mismo que el periodo, correcto. De hecho, la definición del periodo es que el periodo es el tiempo que dura una oscilación completa, correcto, es lo mismo. ¿Verdad? Ahora, acuérdese que hay ejercicios donde le dicen, por ejemplo, el primero que hicimos, le dice que cuánto se tardaba la lenteja en ir desde la primera vez, ¿se acuerda? Entonces uno tiene que sacar fracciones dependiendo de qué exactamente le pregunten. Pero sí, en general, el tiempo de la oscilación es el periodo. Otra Okay, sí. había alguien más. Gracias. Ok, a la orden. ¿Alguien más iba a preguntar? El inciso C, ¿cómo se responde? Bueno. Entonces, en el inciso C, usted ya tiene la ecuación, ya tiene todo, y usted dice, bueno, ¿cuál es del ángulo? Entonces usted dice, bueno, θ en función del tiempo es igual al ángulo máximo que no nos lo dan, entonces lo dejamos así, simplemente le vamos a poner ángulo 0, cualquiera que sea. Por el coseno, como ya tiene omega, entonces lo sustituye aquí de omega por el tiempo y asuma que el ángulo hace 0, porque como lo suelta desde el punto máximo, de ahí deriva esto y le va a dar la ecuación de omega, deriva otra vez y le va a dar la ecuación de alfa. Al tener alfa, como le piden la fuerza, aquí sí, mire, vamos a hacer una... Alfa es la aceleración angular. Entonces alfa le va a dar igual a menos el ángulo inicial por omega al cuadrado por el coseno de omega t más delta, ¿verdad? Omega t, discúlpenme que no puedo hacer bien la letra. Omega t. Entonces, la aceleración, la fuerza se relaciona con la aceleración traslacional. Entonces, acuérdese que la aceleración traslacional es igual a R. ¿Cuál es R? Sería esta distancia de acá, mire. Es L más R. Ese sería nuestro radio total. Todo esto llámele si quiere R minúscula. ¿Verdad? Entonces, R minúscula por alfa le va a dar la aceleración lineal. Y la fuerza es la masa total por la aceleración. De
esta manera lo va a calcular esa aceleración, que es una ecuación en función del tiempo, ¿verdad? O sea, va a ser R minúscula por todo esto. Multiplicado por la masa total, le da la fuerza. Ahí lo tiene. Estamos usando las expresiones normales, ¿verdad? ¿Otra pregunta? ¿No? Al derivar la función de teta, nos da omega. Exacto. La primera derivada le va a dar teta negativo, ¿verdad? Porque es la derivada de un coseno. Le va a dar teta por omega por el seno de omega t. Y si lo deriva de nuevo, le da esta expresión que yo te anoté al final. Seno de omega t. Esa ecuación es la que me confunde porque omega es igual a negativo algo multiplicado por omega. Sí, omega es la que acabamos de calcular, es la raíz cuadrada. Sí, esa la calculé que es 2.03. Correcto. Ese es el que va a ir aquí. Y aquí también. Va a ir ahí multiplicando. Usted lo multiplica ese valor por el ángulo inicial, le va a quedar solo planteado, un numerito por un teta inicial, que no nos lo dan. No nos dicen cuál es el ángulo inicial. Lo va a dejar planteado nada más, en función del ángulo inicial. Y esta es omega. Esta es la velocidad angular. ¿Ves? Esta es el ángulo. Y aquí tiene la expresión para la fuerza. ¿Verdad? Entonces, omega depende de omega. Omega es que es el mismo. Ah, sí, tiene razón. Correcto. Claro, ¿por qué? Porque esta partícula, el ángulo, o sea, la velocidad con la que este ángulo cambia depende del valor de esta raíz, correcto. Para decirlo más, aquí sería un omega de t más bien. Omega, ¿verdad? Igual sería. La frecuencia angular en función del tiempo, la frecuencia cambia, porque el ángulo va a cambiar, se detiene, vuelve a cambiar de posición, se mueve, etc. Aquí tenemos un cambio de velocidad angular. El omega sub 0, si quieren, para que no se confundan, le voy a llamar omega sub 0 a este valor de aquí, para que no se complique. Lo voy a mejor llamar así. ¿Ve? Véanlo así, como la velocidad angular natural. Ahora sí. Y esta es la ecuación del cambio de esa velocidad angular. Con un signo negativo, acuérdense. ¿De acuerdo? Ahí, así no hay confusión, ¿verdad? A este le vamos a llamar omega 0, para que no se complique. Ahí está. Ahí está. Que es mg d sobre el momento de inercia. mgd sobre i respecto de. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Todo claro. Ok, les voy a subir esto en un rato para que tengan la opción a ver esto de nuevo. ¿Ok? Bueno, suerte mañana, nos vemos el jueves, ¿verdad? En la clase del jueves. A las 4 de la tarde. Vaya pues. Ánimo, jóvenes. Nos vemos el jueves. Suerte mañana. Gracias. Gracias. Luego. gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Gracias. Cuídense. Bye.